Jesús siempre había sido un hombre comprometido con la ciencia. Desde muy joven, había decidido dedicarse a la investigación de la medicina. Era un sueño fuera de lo común para un niño que había nacido en el seno de una familia humilde. Le parecía increíble cómo una vacuna podría proteger de la muerte a una persona que la tuviera. «Papá, ¿por qué tengo que dejar que esa mujer me inyecte?». El padre de Jesús, ya mayor y bastante cascarrabias, le respondió de mala gana: «Porque eso va a evitar que mueras de lo mismo que murió tu abuela. Así que ya no preguntes nada más». Antes de continuar, te agradecería mucho que te suscribieras a mi canal y le dieras a la campanita para así recibir todos mis videos. Tal vez, para el padre de Jesús había sido un momento cualquiera en el que su hijo pequeño lo molestaba con preguntas tontas. Pero para Jesús, había sido un momento determinante en su corta vida. Cuando sus padres le preguntaron cuál era su mayor deseo, motivado a una tarea del colegio, el chico sin dudarlo respondió que deseaba ser médico. «Quiero ayudar a las personas y curarlas de lo que sufran. Así no tendrán que estar enfermas nunca más». Los humildes padres de Jesús pensaron de inmediato: ¿de dónde saca las ideas este chico? Con el tiempo, el padre del niño intentó dejarle las cosas claras. «Mira, Jesús, no sé de dónde estás sacando estas ideas, pero te aseguro que ser médico no es algo posible para nosotros. Somos simples granjeros, no tenemos posición ni dinero para enviarte a estudiar más allá de la secundaria. Así que es mejor que aterrices y te pongas a aprender del negocio de la familia». Esto le supo mal al chico de 11 años, pero aquel hombre no contaba con que su hijo menor había heredado su testarudez. Sin esperar más, se dirigió hasta la secundaria de su pueblo y pidió una beca para poder estudiar completamente la secundaria. Las profesoras no supieron cómo reaccionar ante un alumno tan decidido en conseguir lo que quería, por lo que no les quedó más remedio que ingresarlo a la lista de optantes para becas. De una u otra forma, Jesús fue aceptado para una beca en la preparatoria. Frente a tal determinación, al padre del muchacho no le quedó de otra más que aceptar la decisión de su hijo. Jesús completó la secundaria y preparatoria con honores y llegó el momento de optar por otra beca para la universidad. Las notas y el potencial del muchacho eran evidentes, así que una de las facultades de medicina no tuvo problemas con aceptarlo. El joven continuó demostrando su gran capacidad, fue galardonado con varios premios y logró convertirse en un gran médico especialista en el campo de la neurología. Como todo en la vida, el importante doctor no fue inmune a los encantos del amor. Cierto día, conoció a una encantadora enfermera, amable y risueña. No podía evitar sentirse atraído por la joven, llamada Amanda. El cortejo fue bastante lento, pero al final terminaron por casarse. El hombre se sentía complacido con su vida, sin embargo, no estaba del todo feliz. Pensó que, tal vez, lo que necesitaba era tener descendencia. No pasó mucho hasta que su esposa le anunció muy feliz que estaba embarazada. Jesús se sintió bastante alegre con la noticia, pero no había tenido un buen ejemplo de lo que significaba ser padre. Durante los casi 6 años que estuvo junto a Amanda, nunca se le ocurrió involucrarse en algo que tuviese que ver con los asuntos de la casa o con la crianza de su hijo, llamado Felipe. Muy por el contrario, el hombre estaba cada vez más empecinado en llevar adelante sus investigaciones. «Jesús, sabes que yo no te pido gran cosa, solo quiero que pasemos al menos un día juntos como familia». Amanda amaba a su esposo, pero se daba cuenta de que Jesús se sentía mucho más motivado por sus logros personales que por atender a su familia. Aquello le dolía y no sabía cómo lidiar con ello o qué hacer para tratar de que su esposo la entendiera. «¿Qué no pides mucho, mujer? Lo único que haces en todo el día después de que terminas de trabajar es acosarme con tus reclamos de que no paso el tiempo suficiente con el niño, por favor. Felipe está bien, solo necesita a su madre a esta edad. Tú deberías estar más pendiente de él y dejarme en paz. ¿No entiendes lo importante que es mi investigación?». La mujer trataba de no sentirse reducida, pero era difícil cuando era su propio esposo el que la minimizaba. «Jesús,
Te recuerdo que yo también soy profesional y que mi trabajo es casi tan exigente como el tuyo, y aún así saco tiempo para atenderlos a ambos. ¡Ja! Por favor, no me hagas reír, Amanda, se mofaba el importante doctor. Exactamente, ¿en qué es exigente tu trabajo? Lo que pasa es que las enfermeras se creen muy importantes, ¿no es así? Les faltó la determinación para elegir la medicina. Cuando las discusiones llegaban a ese punto, Amanda entendía que no había forma de lograr un acuerdo, así que optaba por retirarse. Pero aquella solución no era la mejor, y rápidamente el matrimonio terminó por quebrarse. Jesús llegó a pensar que tal vez aquella sensación que tenía de no avanzar se debía a que su familia se había convertido en un peso muerto con el que tenía que acarrear, y le quitaba la libertad de movimiento que él había tenido. Finalmente, cuando Felipe cumplió los 7 años, la pareja decidió que había llegado el momento de separarse. No había ni rastro del cariño ni respeto que habían sido la base de su matrimonio. Así que, sin demasiados dramatismos, Jesús tomó sus cosas y se marchó. Amanda pudo respirar en paz después de mucho tiempo. Si bien su matrimonio se había acabado, ella sabía que hubiese terminado criando a su hijo sola, solo que si Jesús se quedaba, estaría mucho más cansada y triste. Sin embargo, aquel evento había tenido un fuerte impacto en Felipe. Él no entendía por qué su padre, a quien admiraba tanto, había optado por irse sin el menor remordimiento. «Mamá, ¿mi papá se fue porque no me quería? ¿Yo no era tan inteligente como él y por eso se fue?» Amanda suspiró sin saber qué contestarle a su hijo. Decirle la verdad habría sido demasiado cruel. «Hijito, tu padre es un hombre muy ocupado. Si se quedaba con nosotros no podría atender como era debido a sus pacientes. Él fue a vivir a un hospital en otra ciudad, pero nos enviará dinero y estará al pendiente de nosotros. No te preocupes». Aquello, por supuesto, fue una mentira, pues la pareja nunca había firmado un acuerdo legal, y siendo la persona fría que era Jesús, no se sentía obligado a pagar ningún tipo de manutención, a pesar de ganar bien en su consulta privada. Felipe creció inocente de toda aquella historia. Sin embargo, a medida que pasaban los años era difícil mantener una imagen de normalidad cuando Jesús no se molestaba siquiera en escribirle a su hijo. Llegó un momento en el que Amanda no pudo sostener más aquella farsa, pero para respetar la imagen que Felipe había formado de su padre, decidió contarle una mentira más. «Hijo, no he querido decírtelo, pero tu padre falleció. Pasó hace algunos días en un accidente. Sé que lo correcto habría sido ir al funeral, pero tu familia paterna nunca nos ha tenido una buena estima. Sé que estás triste, pero te puedo asegurar que él te amaba muchísimo». La falsa noticia impactó fuertemente al chico, al punto de negarse a comer durante una semana. Esto trajo como consecuencia que el niño se descompensara y tuviese que pasar unos días hospitalizado. Estando en el hospital, uno de los médicos tuvo una conversación que le cambió la vida al pequeño. «Bueno, Felipe, me comenta tu madre que no quieres comer. ¿Por qué?» «Es que mi papá murió, doctor. No lo veía desde hace mucho», respondió el niño con voz débil. «Oh, ya veo. ¿Y a qué se dedicaba tu padre?», le preguntó el pediatra mientras lo examinaba cuidadosamente. «Era doctor. Estudiaba el cerebro», dijo Felipe con orgullo. «No me digas. Bueno, y si estás tan orgulloso, ¿por qué no comes y estudias para ser como él? Estás preocupando a tu madre sin motivo». Aquello dejó al niño sin palabras. Nunca se había planteado la idea de ser médico al igual que su padre, porque Jesús le había dado a entender que no era lo suficientemente inteligente. Pero si aquel doctor pensaba que él podía, quizás sí tuviera una oportunidad después de todo. Luego de salir del hospital, Felipe le dijo a su madre con la voz más decidida que encontró: «Yo quiero ser médico al igual que mi papá. Es más, quiero ser mejor que él». Amanda lo vio con una expresión de impacto. «¿Y a qué viene tanta decisión, Felipe?». «Bueno», comenzó el pequeño con voz vacilante,
Cuando el doctor que me atendió me preguntó por qué yo no intentaba ser como mi papá, yo pensé en contestarle que él siempre creyó que yo no era tan inteligente como para ser médico, pero después pensé que eso era algo que creía solamente mi padre. Si ese médico piensa que yo puedo ser como él, tal vez entonces pueda ser hasta mejor que él. Amanda abrazó a su hijo y llenándolo de besos, le dio por toda respuesta. Tú ya eres mejor que él, mi cielo. No tienes que ser médico para probarlo. Puedes ser cualquier cosa y seguirás siendo mejor que él. Felipe le devolvió los besos a su madre y con voz alegre le dijo: Está bien, mamá, pero igual lo quiero intentar. Quiero ser un gran doctor. Con aquel objetivo, Felipe se fue preparando. Siempre ponía el doble de empeño en sus trabajos escolares y así conseguir buenas calificaciones. Sin embargo, ninguna universidad quiso brindarle ayuda monetaria para seguir la carrera de medicina. Lejos de desanimarse, el muchacho se empeñó aún más. Buscó un trabajo parcial como encargado de transporte en un hospital. Aquello le permitió tener un horario flexible, para así estudiar al tiempo que fraterniza con los residentes que iban mucho más avanzados en la carrera. Su personalidad noble, pero decidida, fue la clave que lo sostuvo a lo largo de sus estudios. Muchas veces pensaba en renunciar, pero sus ganas de demostrar lo que valía eran mucho más fuertes. Sus esfuerzos dieron frutos, y luego de 6 años, al haber cumplido 25, logró finalmente sostener el diploma que lo acreditaba como médico. Sin embargo, el destino le tenía reservado un extraño regalo de graduación. 2 semanas después de graduarse, llegó a emergencias un elegante hombre de 56 años. El hombre veía despectivamente a todo el personal e incluso exigía autoritariamente cuáles eran los exámenes que debían realizarle. Estaba acompañado de una mujer de 52 años, igualmente elegante, y una hermosa joven de 20 años, quien aparentemente era su hija, porque no dejaba de mandar a los internos: Oiga, así no se toma la presión de un paciente. ¿Ya viene tu residente? Necesito que manden a hacerle esas placas. Señorita, no podemos mandar a hacer ningún examen que no tenga el sello del hospital. Entienda, por favor. ¿A ti qué te importa que no tenga el sello del hospital? Mi padre es un importante neurólogo y él sabe perfectamente qué es lo que tiene. Deja de perder el tiempo y llama a un camillero. Felipe, al ver semejante escena, quiso pasar de largo, pero su compañera le imploró hacer un cambio de paciente, por lo que no le quedó otra opción. El joven médico se acercó para llevarlo a hacer unas placas y sintió de inmediato cómo el hombre lo traspasaba con la mirada. Le pareció conocido, pero los reclamos de la joven no lo dejaban concentrarse. ¿Tú eres el residente? Quiero que autorices estos exámenes de inmediato. Mi padre está sufriendo de signos precoces de Alzheimer y necesitamos saber exactamente qué tanto está avanzando la enfermedad. Señorita, yo no soy el residente, pero le aseguro que en cuanto él llegue, podrá darle sus sospechas de diagnóstico, respondió Felipe con paciencia. ¿Sospechas? ¡Ja! Eres un ignorante. ¿Cómo puedes ser doctor? ¿Acaso no sabes que mi padre es Jesús Sifontes, la eminencia en neurología, el investigador más importante de esta década? ¿Lo ves, madre? Por eso debíamos ir al hospital donde trabaja mi padre. No importa si lo ven de esta forma. Al escuchar el nombre de su padre, Felipe completó la última pieza que le faltaba a su rompecabezas. Con una fingida voz de asombro, le dijo a la altanera muchacha: «Oh, sí, claro. Jesús Sifontes. Déjeme trasladar su camilla al servicio de rayos X de inmediato». Dejando a las mujeres con la palabra en la boca, Felipe llevó a su padre hasta una ala solitaria del hospital. «Entonces, padre, volviste a casarte. Veo que esta vez te fue muy bien». Dijo el hombre mayor. «Veo que mi sospecha era cierta. Eres idéntico a mí cuando tenía tu edad. Dime, ¿por qué medicina? Yo supuse que me odiarías luego de que los abandonara y no volviera a preocuparme por ustedes». Bueno, eso es una respuesta lógica, pero el hecho es que yo empecé a odiarte desde hace muy poco. Toda mi infancia y adolescencia pensé que estabas muerto.
Fue cuando empecé a estudiar medicina que me enteré que aún vivías. Lo que no sabía es que te habías vuelto a casar. Supongo que esa chica grosera es mi hermana, ¿no es así? Cuidado cómo te expresas, le advirtió. Ella demostró ser brillante desde que era muy pequeña, y mi esposa actual no tuvo problemas en criarla sola y dejarme espacio para mis investigaciones. Felipe guardó silencio unos segundos, pensando en cómo responder. Entonces, fuiste feliz, ¿cierto? Tú y tu madre no me entendían. No comprendían que yo tenía mucho que brindarle al mundo. Y ahora mi hija seguirá mis pasos y estoy seguro que hará importantes aportes. Tú eres enfermero como tu madre. Seguro que sabrás de los logros de tu hermana en unos años. El joven doctor simplemente sonrió y devolvió a su padre a su lugar en emergencias. Habló con su residente y pidió el resto de la tarde libre. Al principio, sintió mucha rabia y resentimiento, pero luego pensó en algo que lo hizo reflexionar. Todos habían sido felices con las decisiones que tomaron. Su padre fue feliz casándose de nuevo con una esposa e hija hechas casi a sus demandas. Su madre y él fueron felices apoyándose mutuamente saliendo adelante juntos. Y sinceramente, él había decidido estudiar medicina para probarse a sí mismo, y hasta ese momento estaba orgulloso de su avance. Comprendió que las palabras de su madre eran ciertas. Él ya era mejor que su padre. Al día siguiente, regresó a su turno y comprobó que su padre se había trasladado a otro hospital. Respiró profundamente y siguió adelante, decidido a no perder tiempo en el pasado. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Hubieras hecho lo mismo que Felipe? Si te gustó, no olvides regalarnos tu valioso like y tu comentario para seguir trayéndote más historias de reflexión. Gracias por visitarnos. Si te ha gustado el video, no olvides compartirlo con tus amigos y familiares.